Ok, queridos, solo quiero animarles a inscribirse al instituto, así que creo que es bueno tener esa instancia de poder estudiar la Biblia. Yo no sé si la tiene en su casa, y si no, es una buena instancia para inscribirse. ¿Por qué? Porque es bueno aprender de la Biblia, porque sin duda es conocer más del Señor. Y qué cosa mejor es poder conocer un poco más de lo que el Señor dice. Así que eso significa que todos los lunes a las 8 de la tarde vamos a estar acá aprendiendo del Señor, y espero que sea un ánimo. Para mí ha sido un ánimo mi tiempo de vacaciones estudiar. Hace rato que no tomaba hartos libros para leer un rato y dedicarme a estudiar un buen rato. Y como les digo, ha sido un desafío para mí también volver a enseñar. No había enseñado hace como 5 años más o menos, y volver a retomar las canchas creo que es interesante. Así que les animo, como les digo, a estudiar las Escrituras, porque sin duda son y dan testimonio del Señor Jesucristo. Así que vamos a lo nuestro. Hechos capítulo 4, vamos a estar ahí hoy día. Hechos capítulo 4, vamos a estar ahí. Así que si tiene su Biblia, por favor. Hechos capítulo 4. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les declararon y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y toda la familia, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4. Y al pensar en este texto que hoy vamos a ver, me hizo recordar algunas palabras del Señor, obviamente en otro contexto muy diferente, en Marcos capítulo 13, verso 9, cuando en alguna medida el Señor, aventurándose y diciendo y profetizando lo que iba a suceder en los tiempos futuros, les dice a los discípulos: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y a las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y quiero obviamente ser claro en esto, porque si en alguna manera esto se hubiera ya cumplido, lo habríamos malentendido totalmente y ya estaríamos en la tribulación. Está dentro de ese contexto, pero quisiera simplemente notar la promesa del Señor en este momento. Y si en alguna medida pudiera hacer una referencia cruzada de este texto, sería con Hechos capítulo 4. Ya hemos escuchado el mensaje de Pedro en las semanas anteriores, en capítulo 2, cómo Pedro se levanta a hablar a la nación dentro de una fiesta conmemorativa muy llamativa del pueblo de Israel, y hemos visto cómo Dios, por medio de su Espíritu, capacitó a estos hombres para sanar a este hombre, sin duda algo impresionante para la nación. Pero como todo milagro hecho en este libro, cada uno de ellos era un llamado de atención a la nación para estar atentos a un mensaje particular. Los milagros no cumplían la función solamente de ser llamativos, sino de llevar a la gente a captar la atención para un mensaje posterior. Eso significaba que tanto el mensaje como el mensajero eran respaldados por un milagro.
Como les he comentado, los judíos ciertamente pedían señales y eso era lo que el Señor hacía. Les daba señales de tal manera que respaldasen a su embajador. Cada uno de ellos era llamado, era como le decía, un llamado de atención para las personas, y Pedro con vehemencia proclama el mensaje de salvación, pero como toda predicación siempre hay una respuesta de los oyentes. Queridos, cualquier persona que se para a predicar siempre va a haber dos respuestas. No hay respuestas medias. Y se ha dicho que una persona puede tener dos reacciones. Ejemplo, en primer lugar, cuando el evangelio se es expuesto a una persona, o esta persona tiene dos opciones: o ama el evangelio, y eso implica que al escucharlo ama a la persona que se le expone, que es Cristo mismo, y ama al mensajero. Por lo tanto, el mensaje ya pasa a ser un mensaje netamente lleno de gracia, lleno de amor, porque entiende y se arrepiente y se entrega al Señor. Esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es totalmente contraria. La segunda respuesta puede ser que este hombre, al escuchar el mensaje de salvación, odia, repudia el mensaje, al mensajero y a quien se le pone. Todo. Son dos opciones. Y en el mundo va a encontrar esas dos opciones. Fíjense que al ver la parábola del sembrador, si bien vemos diferentes formas en donde la semilla cae, o lugares, perdón, donde la semilla cae, solamente una es donde florece y los otros parecían que daban fruto, en realidad nunca dieron fruto, siguieron en su mundanalidad, siguieron en su forma de vida. Por lo tanto, aunque pareciera ser creyente, en realidad nunca lo fueron. Solamente hay dos reacciones: o eres creyente, amas a Dios, amas a Jesucristo, amas su palabra, o no lo amas. No hay más. Ahora, por lo tanto, quiero llevarles a ver las respuestas al mensaje de Pedro. Fíjense que, como ya les dije en el capítulo 3, Pedro ya ha predicado, les dijo a las personas ahí presentes quién era esta persona. Y miren lo que dice Hechos capítulo 3, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, el mensaje se resume en Cristo, a quien ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Él lo resucitó y hoy vive. Pero fíjense que la respuesta que tuvo Pedro al mensaje, la primera respuesta que vamos a ver es una respuesta positiva. Y miren lo que dice el texto de Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, estando en esta predicación, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y queridos, debemos notar que Pedro y Juan iban al templo, esa era su labor, iban al templo al momento de la oración. Eso significaba que muchos judíos estarían allí presentes, presentándose al Señor con sus oraciones, sus donativos, y en este instante, como todos los días, colocaron a un hombre cojo de nacimiento para pedir, como acostumbraba.
sin pensarlo y pidiendo de Pedro y Juan algo de dinero para poder mantenerse. Pedro hace un milagro sanando al enfermo y proclamando el mensaje del evangelio a todos los que pasaban y conocían a este hombre. Y básicamente eso fue lo que pasó. Sin duda esto tendría repercusiones serias en su entorno. Fíjense que el mismo Señor se los había dicho en Juan capítulo 15, verso 20. El siervo no es mayor que su Señor. Y les dijo básicamente, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Y esa es la realidad, queridos, acá. Pedro y Juan estaban hablando a la multitud cuando una turba de personas lo quitaron del pórtico llamado La Hermosa. ¿Y quiénes eran? Estas personas eran, dice el texto, vinieron sobre él los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Algo interesante del texto que no están los fariseos. Si nota la lectura rápida, va a notar que están los grandes grupos religiosos, exceptuando fariseos. Los saduceos eran casi el 80% del Sanedrín, si no más o menos el 100%, pero más o menos el 80-90% eran saduceos. Ellos no creían en ángeles, no creían en resurrección, no creían en nada. Podríamos decirlo que eran en cierta medida liberales religiosos. Habían escribas, gente culta que entendía la ley, que guardaba la ley, y que imponía mandamiento sobre mandamiento, pero ellos entendían muy bien la ley. Y estaban los gobernantes del pueblo, por lo tanto, era un gran número de personas ahí presentes y que se llevaron a Pedro y a Juan. Una buena pregunta es, ¿qué fue lo que los movió a ellos a llevarlos? Y si leemos el texto van a encontrar que dice, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y la palabra que se traduce como resentidos aquí es la palabra que puede ser traducida como estar molestos. La Biblia de las Américas lo traduce como indignados. Personas que al escuchar el mensaje de Jesús resucitado se indignaron, se molestaron al escuchar que ese Jesús vive. Y esa era la indignación real que enseñaban Pedro y Juan al pueblo. ¿Cuál era esa enseñanza? Y fíjese que Jesús, el Cristo, el Jesús a quien ellos crucificaron, Dios lo había hecho Señor y Cristo, Señor de todo. El problema de todo el discurso, y fíjense que hay una nota interesante porque hace una separación en el sentido de que enseñasen al pueblo. Ok, términos generales. Ellos estaban escuchando el mensaje de salvación, pero algo, como les decía, que les llamó la atención, que los molestó, fue escuchar que Jesús resucitó de los muertos. Imposible. Eso fue lo que sus oídos despreciaban, sus corazones no soportaban al escuchar que este Jesús había resucitado. Y tan importante es esto que Pablo, fíjese, Pablo hablando a los corintios y corrigiendo a los corintios sobre la resurrección, él dice en 1 Corintios 15-14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por lo tanto, queridos, cuando hablamos de Cristo y su evangelio, imposible sacar la resurrección. Querido, ¿qué sería de Cristo sin resurrección? ¿Ha pensado en eso? Para el judío, pensar en un Cristo sufriente era algo inimaginable, pero pensar en un Cristo sufriente que resucitase y que los odiaban, y lo odiaban realmente, lo repudiaban al punto de que lo mataron, y después vienen discípulos, testigos presenciales de su resurrección, a decir, hey, aquel hombre que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y hoy vive para siempre. ¡Qué molestia! Imposible. Pablo, hablando a los corintios sobre este tema de la resurrección, habla de cosas, repercusiones serias, queridos, a personas que no entendían la resurrección. Y quiero decirles, queridos, que entender la doctrina de la resurrección es algo total y absolutamente importante en el Evangelio. Uno diría, pero ¿por qué es tan importante? Mira qué interesante, porque Pablo habla
hablando a los Corintios en capítulo 15, de primero a los Corintios, básicamente expone una situación sobre que ellos pensaban que no había resurrección de muertos. Y Pablo dice, ok, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Conclusión lógica. Entonces, en otras palabras, cuando Pablo plantea eso, él dice, mira, entonces si Cristo no resucitó, nuestra fe es inútil, los apóstoles son falsos testigos y merecen la muerte. Aún estamos en nuestros pecados, los que durmieron en Cristo perecieron, y si esto fue así, entonces todos somos dignos de conmiseración. No tenemos esperanza, en realidad somos personas que somos dignas de que se compadezcan de nosotros. Si Cristo no resucitó. El problema con eso es que una de las cosas que dice la ley, queridos, es que cuando hablamos de testigos, la ley dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y Pedro y Juan eran testigos. Una cosa que ellos, los dirigentes, no podían hacer era negar el milagro, y otra peor era negar el testimonio de 2. Y ahí estaban los dos. Una era el milagro, diciendo nosotros no podemos discutir el milagro que fue hecho ante nuestros ojos. Y otra cosa importante es que no podemos desmentir lo que ellos están diciendo. Si ellos dicen que Cristo resucitó, ¿cómo negamos eso? No podemos negarlo. Hay 2 testigos acá. Querido, ¿cómo esto no ofendería a las autoridades de la nación si, habiéndole dado muerte como blasfemo, se dice que hoy vive? Cualquier persona pensaría eso. Persona que no quiere creer diría, ¿cómo es imposible que haya sucedido? Fíjense que el texto dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel porque era demasiado tarde. Ya la hora era literalmente, no tenían poder judicial para condenarles porque ya era más de la hora promedio. Entonces lo que ellos decidieron aquí, dijeron, dejémonos en la cárcel y mañana juntamos a todos. Y fue exactamente lo que pasó. Fíjense que cuando vemos eso, vemos realmente un problema. Porque si bien ellos planificaron al otro día y juntaron a gran multitud, hubo algo que pasó en la multitud que escuchó el mensaje. El texto, versículo 4 dice, pero muchos creyeron la palabra. Y ahí está. Respuesta positiva. Fíjense que Pablo lo dice de la siguiente manera, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La gente que escuchó ahí dice que eran como 5.000 hombres, sin considerar mujeres. Probablemente hayan sido 10.000. Y eso significaba que no era algo poco. El punto era estratégico y en realidad mucha gente creyó el mensaje. Creo que lo que movía el corazón de los apóstoles era ver la obra de gracia de Cristo transformando los corazones de las personas, ver cómo Dios añadía cada día a los que iban de ser salvos. Cómo no predicar o cómo no obedecer en plena certidumbre de que Dios siempre hará algo en el corazón de su pueblo, en el corazón de aquellos que no creen. Fíjense que nunca he visto a algún discípulo, nunca he leído de un discípulo que dice, no voy a predicar porque no sé si se van a salvar. Él sabía que no era su trabajo, él tenía que predicar. Dios lo llamó a predicar, no a salvar. El que salva es Dios. Y algo que vemos más y más es que aún en la vida de los apóstoles vemos ese deseo de hacer la voluntad de Dios que los movía a trabajar y a hacer su obra. Ahora, cuando vemos el verso 10, el verso anterior de Romanos 10, verso 6, vemos otra respuesta que está incluida ahí. Dice más, no todos obedecerán al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y eso es lo que pasa básicamente en este tipo de personas. Vemos una respuesta positiva de parte de la gente que escuchó el mensaje, que pudo entender el mensaje y que se arrepintió. Pero vemos a este grupo de personas que ya sabían de quién era Jesús. Y Pablo, en otras palabras, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Y ahí está la respuesta negativa. Fíjense que dice el texto en el verso 5, y aconteció al día siguiente. Una traducción más fidedigna sería, pero al venir la mañana. En simples palabras, ellos esperaron unas horas para condenarlos, para ver qué estaba pasando. Dice, al venir la mañana, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se reunió la asamblea, se reunió todo el Sanedrín en pos de esta situación. Y obviamente el Sanedrín había llegado, un cuerpo legislativo judío se había reunido y listos para interrogar a aquellos que curaron a un cojo, pero que predicaban la resurrección de un Cristo que supuestamente era muerto, según ellos dicen que está vivo. Y fíjense que los primeros en la lista aparecen acá, fue Anás y Caifás. Y me llamó la atención pensar en Anás y Caifás porque fueron exactamente los dos quienes condenaron al Señor. Y en la lista son los dos que empiezan y van en contra del mensaje de Pedro y Juan. El problema de este juicio es que el juicio era ilegal porque no habían hecho nada indebido, por lo tanto no podrían haber sido legalmente juzgados. Lo mismo que el Señor. Fíjense que poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y quiero recordarles una vez más que ellos ya habían dicho, no podemos negar lo que ha sucedido. Y dijeron, ok, como no podemos negar lo que han hecho a este hombre, díganos, ¿en qué nombre y bajo qué poder o autoridad ustedes pudieron hacer este milagro que obviamente no podemos negar? Dinos qué pasó y cómo lo hiciste. Y cuando Pedro se para, dice, entonces Pedro les dijo, y me hizo pensar esto de Pedro, porque cuando recuerdo los momentos de Pedro antes que el Señor fuera entregado y cómo Pedro no solo negó al Señor, sino que aún blasfemó el nombre del Señor y juró en vano. En este momento vemos a un Pedro enfrente de aquellos que le condenaron. Totalmente diferente. Listo para decir lo que el Padre quería, cuál era su motor, qué era lo que tocaba el corazón de Pedro, que le daba esa valentía, esa firmeza de decir, miren nación, miren pueblo, miren gobernantes, qué era lo que movía su corazón. Y el texto lo dice, querido. Fíjense que si del texto van a encontrar la respuesta. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. El texto me dice, entonces Pedro, lleno de su capacidad intelectual, lleno de su oratoria, lleno de su... No, dice el texto, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y eso es que no tiene que ver con su habilidad, no tiene que ver con que lo que él hizo, sino tiene que ver con lo que Dios está haciendo en Pedro para llevar su mensaje. Queridos, Pedro aquí es un hombre diferente, porque no solamente entendía el mensaje, se sujetaba al mensaje, vivía el mensaje, y Dios obraba con el mensaje en su vida para otros. Ya les he dicho que la llenura no tiene que ver con sentir si siento ganas de obedecer. Es que Diana, tengo ganas de obedecer a Dios, a lo mejor lo leo. Si fuera así de fácil, sería fácil para todos. Es que hoy no siento ganas de. Si fuera la vida así, nadie lograría nada. Y una de las cosas que le he tratado de enseñar a mi esposa es que la disciplina siempre logra cosas. No si eres mejor que otros, ¿no? He visto gente que no es tan brillante y son súper disciplinados, son mejores que muchos, porque son disciplinados, no porque sean él. Pero a pesar de la disciplina hay algo más grandioso, que es someter al corazón a hacer la voluntad de Dios. Tú puedes ser disciplinado, pero si no dejas que Dios gobierne tu vida, no sirve de nada. ¿Y qué significa que Dios gobierne tu vida? Que todo lo que Dios dice de etapa a etapa yo lo guardo y significa que lo practico, lo vivo, hago que esta Biblia que está acá sea vida para mí. Cada paso que doy es Biblia. Cada cosa que hago es Biblia. Cada cosa que digo es Dios diciéndome a mí, esto es lo que Dios dice. Eso es que
No es si siento. Es que Dios no siento que debo hacer eso. Bueno, Dios dice que debes hacerlo. Fíjese que Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, hizo lo que en otro tiempo nunca hubiese hecho. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, y le preguntaron, ¿en qué nombre le hicieron? Bueno, yo les digo, ¿en qué nombre se lo digo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hasta el nombre. Lo interesante de Pedro es que no solamente dice en el nombre de Jesucristo y nada más, a quien ustedes mataron, en ese nombre lo hicimos. Si usted ve la predicación de Pedro en el capítulo 3, dice algo muy parecido. Ustedes lo entregaron. Ustedes fueron responsables del asesinato de un hombre inocente. ¿Estaba destinado así? Sí, pero ustedes son responsables de esa muerte. El pueblo que hizo respondió en arrepentimiento y fe, que básicamente se convirtió, creyó el mensaje, se arrepintió, pero aquí vemos algo totalmente diferente. Vemos a un pueblo, a unos gobernantes que al decir ustedes no mataron, ni se inmutaron. Un criminal más. A quien vosotros crucificasteis. Y esa era la cosa que hicieron. Pero ¿qué hizo Dios? A pesar de que el hombre haya matado al Salvador de la vida, dice, y a quien Dios resucitó, ustedes fueron responsables de ese asesinato, pero Dios levantó a ese hombre de entre los muertos. Dice el texto, a quien vosotros, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. En otras palabras, le dijo el nombre y en qué poder. Le dijo, mira, no fui yo, y no tiene que ver con mi habilidad, porque no, tú me preguntaste en qué nombre y en qué poder. Ok, en el nombre de Jesucristo y en el poder de Jesucristo. Él es el responsable de lo que ustedes vieron. Cuando les decía las otras predicaciones que cuando el Espíritu Santo habla y actúa en los apóstoles era para dar testimonio de Cristo. Todo lo que vemos en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo obrando en los apóstoles para dar a conocer a Cristo. Cristo es el centro del libro de los Hechos. En todo su esplendor, aunque vemos mucho del Espíritu Santo obrando y trabajando en la vida, haciendo milagros, sí. Pero cada una de esas cosas son hechas ¿para qué? Para presentar a Cristo como el Señor y Salvador de la vida del hombre. Es Cristo. Querido, ¿de qué sirve un milagro si sacamos a Cristo? Sirve solamente para desviar el corazón del pueblo hacia algo que no es de Dios. Y es perdición. Yo he visto mucha gente, videos y cosas así, donde veo muchos milagros, pero toda la gente perdida. Yo creo que el Señor miraría lo mismo. Muchos milagros, pero ovejas sin pastor. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Y miren qué interesante, acá este hombre dijo, Pedro dijo, mira, es Jesús, es Él el responsable de este milagro. ¿Qué pasó con este Jesús? Bueno, él dice, bueno, dice, por Él está este hombre en vuestra presencia sano. Verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, la piedra angular es una piedra especial en la construcción judía. En otras palabras, esa piedra era el cimiento de todo. Saca esa piedra, se cayó la casa, no sirve para nada, no hay cimiento, no hay nada. Para la construcción judía, esa piedra angular era una piedra especial donde se construía. Por lo tanto, cuando él dice, Él ha sido la piedra angular que ustedes desecharon, sí, lo desecharon, pero sigue siendo angular. Si la sacan, no hay nada.
Es como decir, sin Cristo, ¿qué somos? ¿No? ¿Qué es usted sin Cristo? ¿Qué eres tú sin Cristo? Creo que hay una palabra y creo que el Señor la especificó muy bien. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Y fíjense, está hablando de algo que se puede hacer, pero en realidad, más que eso, no solamente no puedo hacer nada, no soy nada sin Él. Si Él es el autor de la vida. Bueno, esa piedra, dice acá, usted dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los gobernantes, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es. A quien ustedes mataron, ya a quien ustedes despreciaron como la cabeza, la piedra angular. Bueno, a este Jesús dice, y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y fíjense que se incluye. Dice, podamos ser salvos. No hay nada, no hay ningún otro nombre querido en el cielo. Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en el infierno, en que el hombre puede ser salvo, sino solo y exclusivamente por Cristo. No hay más. Cuando hablamos, querido, del Evangelio, no solamente hablamos de un mensaje, sino de una persona. De la obra expiatoria de un hombre. No solamente cuando nació, sino también cuando fue adulto. No solamente cuando fue adulto y hizo milagros, sino cuando murió. Y no solamente ahí, sino cuando resucitó. ¿Qué pasó? Queridos, pensar en Jesucristo como resucitado debería llenar nuestro gozo, nuestro corazón de gozo y esperanza, porque vive eternamente y para siempre. Él vive y reina, y sé que un día lo veremos. Fíjate que a pesar de que estos hombres, y inclusive dos, Anás y Caifás, vuelven a escuchar el mensaje, no hay respuesta. Y dicen, ni en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay, no existe. Búsquelo por donde sea, créase uno, no importa, no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren el 3, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, ¿qué dice? ¿Por qué se maravillaban? Gente sin letra. Literalmente es una persona, es tontos. Idiotes, es la palabra literal de la persona idiota. ¿Cómo estos idiotas pueden hablar así, pensar así, hablar y exponer algo así? ¿Quién los capacitó? Su Señor. Le dice, ellos reconocían que estaban con quién. Con Jesús. Y nosotros sí se nos notaron el desvío en el texto. Pedro les exhorta y dice, arrepiéntanse. Y ellos dicen, mira que habla lindo. Mira que habla lindo. El pescador es el pescadorete que habla lindo, mira. Ignoraron totalmente el mensaje. Queridos, cuando hablamos del Evangelio, siempre van a haber dos respuestas. O la gente se arrepiente, su corazón se transforma, su vida cambia. O la gente sigue endurecida en su pecado y en su maldad. El problema de eso es que, como dijo Isaías, básicamente es ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Bueno, el mensaje está dicho y creo que el Señor fue claro ahí. La pregunta es, el verso 14 dice, viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Obvio, no podían decir nada porque estaba el hombre de pie, estaban los testigos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No hay forma que digamos, es un truco. No, no hay truco.
No hay forma en que podamos negarlo. Ahora, fíjense, no solamente vieron el milagro, escucharon el mensaje, sino que si hubiesen podido negarlo, lo hacen. Me hace pensar mucho en los liberales o gente que no cree en el Evangelio. Me hace pensar a veces en documentales que la gente escucha o ve, sobre todo Discovery Channel, que dice, mira, Dios, en realidad lo que pasó con el Jordán es que se hizo chiquito, por eso pasaron. Wow, es interesante. Porque como si lo ahogó con algo tan chico, impresionante el milagro. Y empiezan a buscar siempre algo físico, racional, en cómo interpretar y ver la palabra. No quieren creer. Y Dios les ha mostrado evidencia suficiente. Fíjense que dice ahí, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué cosa? Buena pregunta. ¿Qué era lo que no quería que siguiera divulgándose? El mensaje. El milagro era una cosa, pero el mensaje no lo querían escuchar más. No queremos escuchar tu mensaje, no nos importa tu mensaje. Porque no queremos escuchar de este Jesús que tú dices que vives. Yo imagino por qué. Porque ustedes saben que Pedro iba a volver a decir, ustedes lo mataron. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y era la amenaza. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. De nuestras palabras le está diciendo, ustedes juzguen si es justo obedecerlos a ustedes o a Dios. ¿A quién obedecemos? Nosotros vamos a obedecer a Dios. Pueden ser jueces, ningún problema, pero no vamos a callarnos. Porque Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. No vamos a callar. Fíjense que algo interesante que pasa hoy es que en ese tiempo tenían que callarlos. En este tiempo hay que decirles que hablen. Claro. Claro, porque acá la gente, fíjense, lo están castigando. ¿Por qué? Para que no sigan predicando en el nombre de Jesús. Y acá en nuestro tiempo hay que decirle, hermano, predique el Evangelio. Vaya a predicar. Es algo interesante. ¿Cómo pasamos de un extremo a otro? Buena pregunta. Creo que tiene mucho que ver con ser llenos del Espíritu. Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, y fíjense, no tiene que ver con querer. Él dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No es que quiera o no quiera, no puedo dejar de decir lo que Dios me ha permitido ver y oír, no puedo. Es como lo que dijo Pablo, me es impuesta necesidad y ay de mí si un anuncio del Evangelio, no puedo decir, no puedo no callarme, tengo que decirlo. Decir que ese Jesús vive y reina y que viene a salvar al mundo. Que el Señor nos ayude a ser igual. Que podamos decir, no puedo callar, tengo que hablar. Fíjense que hasta qué punto llegaron. Dice, ellos entonces, verso 21, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pregunta, ¿qué fue más grande? ¿El milagro de sanidad o la salvación? La salvación sin duda. Pero todo empezó con un milagro.
Querido, sea cual fuera la circunstancia en que Dios te permita predicar ahora, que tu deseo sea lo mismo que dijeron los apóstoles y los discípulos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que eso pueda repercutir en tu corazón. Dices, no puedo dejar de decir lo que he visto, cómo Dios ha transformado mi vida y lo que he oído. Que este Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, es Señor y Cristo. Por ese nombre hoy estoy con vida y tengo vida. Que ese deseo no solamente sea parte, querido, de un día o de hoy, sino parte de nuestra vida. Señor, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo. Tengo que hablar. Que nuestra oración sea, Señor, dame uno más, déjame hablarle a uno más, Señor, quiero hablarle a uno más para salvarlo, para poder llevar tu evangelio a esa persona, que esa sea nuestra oración. Si no es nuestra oración, la Biblia dice las Escrituras dicen que el que sabe hacer lo bueno no lo hace. Vamos a ver. Señor, te damos gracias.